A morir hemos venido, o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión a que con arrogancia impía os pregunte el enemigo, ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, que muertos o victoriosos habréis de gozar de la inmortalidad. Hola y bienvenidos a un nuevo Victoria. Hoy vamos a ponernos el alfanje en la boca, vamos a saltar el bajel pirata o el bajel turco, y es que vamos a hablar de, como dijo el gran escritor, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Vamos a hablar de Lepanto. Para hablar de Lepanto vamos a hablar con un marino con mayúscula de nuestra armada, como decíamos antes de empezar a grabar, que es Federico Superville. Federico, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por tenerme otra vez aquí. Encantado. Exactamente, Federico ya lo hemos traído aquí varias veces para hablar de sus novelas, y la última vez que fue la tercera, ¿verdad? Siempre se me olvida, disculpa, tengo un problema. La anterior novela que grabamos era tu novela sobre la batalla en las Islas Terceiras, ¿verdad? Sí, en la tercera del francés. Exactamente, la tercera del francés. Y claro, evidentemente, sí vamos a grabar de cosas que pinchan, que hacen daño y que normalmente te revuelven las tripas, pues solamente podemos traernos a Diego. Diego, muy buenas. Buenas, yo vengo por el gore y lo escatológico, como siempre, ya sabes. Sí, señor. Y bueno, porque como sabéis, Diego es pues nuestro profesor de armas, de la verdadera destreza, como decíamos antes de empezar a grabar, y a lo largo del podcast pues podemos esperar que Federico nos hable un poquito de su novela, del proceso creativo, de lo que fue la batalla. Y Diego, pues, como hablábamos un poquillo antes, pues también nos va a importar, porque una batalla sobre unas tablas, ¿verdad? Rodeado por miles de personas, por barcos que se lanzan, por ataque, te puede venir una cuchilla a cualquier lado, o una pedrada, ¿verdad? Pues siempre no es el mismo estilo de lucha que normalmente se tiene en un campo de batalla, o veremos que a lo mejor sí, ¿de acuerdo? No es cierto. Federico, creo que nos estuviste explicando cuando hicimos el tercero, el francés. Era la siguiente novela que tenías previsto grabar, que era precisamente esta, o sea, escribir, que era el Fiero Turco Levanto, que te pusieron en el compromiso y tú dijiste, hostia, estamos hablando de personas muy importantes, porque cuando empiezas a leer aquí solo hay nombres conocidos, ¿verdad? Sí, es un reto, ¿no? Yo siempre me preguntan de la novela histórica, al menos de la que yo he tratado, siempre digo lo mismo. Te da el infinito respeto de enfrentarte a esos personajes en esas ocasiones, ¿no? Porque, claro, me ha tocado darle voz a Felipe II, nada menos, a Don Álvaro de Bazán, que para mí, pues ya digo, es quizás no, para mí es el mejor marino de la historia, a Juan de Austria, muchísimo respeto, porque para mí son grandísimos personajes y de alguna forma, o sea, tú cuando escribes inventas, y cuando inventas, pues, o sea, no quieres ni siquiera acercarte a faltar al respeto, ¿no? A que no esté a la altura de lo que debería, ¿no? Y luego la parte buena, la parte positiva es que como son personajes tan grandes y historias tan buenas, en realidad se cuentan solas, ¿no? Y lo que tienes que poner de tu parte es muy poquito. Pero sí, efectivamente esto viene, o sea, es la editorial un poco la que me empujó primero hacia la novela histórica naval, y luego en este caso concreto mi editora, con muy buen ojo, directamente me dijo, la segunda tiene que ser Lepanto. Y aquí estamos. Aquí estamos para hablar de Lepanto. Bueno, el libro se llama El Fiero Turco en Lepanto, Álvaro de Bazán, Juan de Austria y Miguel de Cervantes, adalides de la cristiandad. Me encanta cuando uno pone un subtítulo que le completa el título, como tenía un profesor mío de tesis que decía, el título tiene que ser completo, ¿verdad? Tiene que explicarte todo. Y lo podemos encontrar en novela histórica. Vamos al abordaje, Federico, como oficial de la Armada, que he explicado antes que eres, ¿qué aspectos de la vida del siglo XVI, de la logística, de la vida a bordo, es familiar? Es decir, esto no ha cambiado y actualmente sigue siendo así, o ahora mismo, evidentemente, aparte de la navegación a vela, ¿verdad?, o a remo, es muy distinto a lo que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en nuestra armada. ¿Qué te resulta más conocido? ¿Qué te dices tú? Esto lo he contado porque es así, ¿no? Bueno, hay, evidentemente vamos a decir, el cascarón es muy distinto, ¿no? Lo que podemos ver de fuera y demás no tiene nada que ver, ¿no? Pues eso, los tipos de barcos, la forma del combate, ¿no? Que podemos entrar más adelante, eso no tiene nada que ver. Pero hay una capa subyacente que es en las relaciones humanas a bordo, ¿no? Que son espacios muy cerrados, en los que hay mucho contacto, no, generalmente mucho más contacto que el que puede haber, desde luego hoy en día en las fuerzas aéreas, ¿no? En la que el piloto pues generalmente vuela solo y solo tiene contacto con su equipo cuando está en tierra y tal. Y yo diría incluso que en el ámbito terrestre, porque en el ámbito terrestre pues una vez que se acampa, ¿no? Quizás hay un poco más de segregación y demás. En un barco estamos todos muy arrimados y hay un poquito de sitio. Y en estos más, si alguien, por ejemplo, tiene suerte de ver alguna maqueta o a tamaño real, ¿no? De alguna galera,
y se para a pensar que ahí iban cientos de personas, o sea, que esa gente dormía, o sea, que quiere decir que tenían que buscar un huequecito donde meterse, ¿no? Entonces, eso da pie a unas relaciones, pues yo creo que tienen, no, ni mejores ni peores, especiales, ¿no? Con a lo mejor mayor contacto humano que en otras fuerzas armadas y bueno, creo que eso pues intento reflejarlo sobre todo entre los protagonistas, don Álvaro Alazán y Lope de Figueroa, que aunque no sale en el subtítulo, es uno de los grandes protagonistas también del libro, que ya lo fueron en La Tercera del Francés y que en mis libros, aunque históricamente no lo sabemos, yo los hago grandes amigos, aunque creo que ya lo hablamos otra vez, derivado de que esa buena relación parece que dio sus frutos en Tercera y para mí esa buena relación, o sea, ese buen resultado de la conjunción tierra-mar, por decirlo de alguna manera, tiene que ser fruto de una buena relación y entonces pues de ahí creo un poco esa amistad, ¿no? Entonces yo creo que esas relaciones interpersonales y esa forma de entender las cosas y tal sí que de alguna forma ha trascendido al paso de los siglos, ¿no? Grababa hace un poco con el comandante Jesús Campelo de Infantería de Marina, allí de San Fernando, y me hablaba de la tercera, decía que era la primera operación anfibia como tal. Dice, aquí nace la Infantería de Marina, ¿verdad? Sí, de la mano de estos dos grandes que mencionó. Yo en el libro yo trato la campaña del año anterior, que es una batalla naval, y no se llega a hacer el desembarco anfibio ese año porque se les echa el invierno encima, ¿no? Y al año siguiente, yo ya no lo trato en la novela, porque bueno, pues la novela tenía que acabar en algún punto, es cuando se hace el desembarco. Pero efectivamente, primero, en el 82, el combate naval de Tercera está considerado el primer combate oceánico de la historia, el primero que no se da cerca de costa. Y luego en el 83, al año siguiente, vuelve Bazán y efectivamente está considerado el primer desembarco anfibio de cierta entidad, ¿no? Y de hecho las barcazas que diseña Bazán, que las diseña el mismo, porque Bazán aparte de marino y logista y diplomático y tal, fue diseñador, igual que el padre. Y las barcazas son básicamente nuestras LCM de hoy en día, pero hechas en madera. O sea, la visión que tenía ese hombre era absolutamente increíble. Sí, porque además en aquel podcast me decía Jesús, dice, no solamente es desembarcar, es prever todo lo que va a necesitar el desembarque y el mantenerse, ocupar una playa y mantenerse en ella. Dice, por eso podemos hablar apoyar a la fuerza una vez que ya está en tierra. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.